Setenta años pasados nos difunto abuelo Rubén y Rosquín comenzaron nuestra hermana Isla Corsair Ford y su luxury brand Lincoln. Después con mi difunto tata que en paz descanse, también Aruba. Y ya hasta 70 años pasados nos celebrando años aquí. Entonces está con mucho orgullo que nos como tercera generación está celebrando años aquí. Es algo muy bonito. Pues su familia de Lincoln consistía actualmente de Lincoln Corsair, el Lincoln Nautilus, el Aviator y después el Navigator, que es su más grande que tiene. Entonces el Lincoln Corsair es un crossover SUV, este viene en motor gasolina acá para algún tiempo, pero aún nos puede introducirle en plug-in hybrid. Entonces Lincoln se llama plug-in hybrid version de canal de Grand Touring. El Lincoln Corsair comparado con su gasoline version, es también mejor de una versión un poco más lujo. Es también all-wheel drive, el Corsair Grand Touring es electric all-wheel drive, que es un first. Es también con su panoramic sunroof, su de cuero más cómodo que tiene, de su lujo como te expect de un auto, de un Lincoln. Y de Grand Touring tiene un poco más lujo que lo expect. Luego el Grand Touring también claro con su motor hybrid, tiene un electric engine y un gasoline engine. That's a good question actually. So, Lincoln conocido para llaman un producto en quiet flight. Ahora que dentro de un Lincoln es un sanctuary. Bueno, tiene un outside noise más, te voy a trabajar de tal manera que te gewoon saca tus noises que tiene. Y plug-in hybrid, entonces Grand Touring que se más ainda, pero no tiene escucha el motor mesmo. Dus de verdade ahora para dentro de auto que nada é echt bota distress de todo dia. Bota distress não porque se você não quer vai casa, nós vamos correr inteira isla, vai bem, entrar nem tem, entrar daqui da corrente.